Buenas tardes, ¿cómo están, estimados amigos del Perú, de todas partes del Perú, Lima y provincias? ¿Qué tal? Una vez más acá para tocar este tema de las normas financieras peruanas, que es nuevo desde el año pasado y está basado en una norma legal donde se va, donde se va a proponer a las microempresas, aquellas que no superan las 150 UIT, ¿ok? Que lleven estos estados financieros bajo el título NPIF, Norma Peruana de Información Financiera. Ahora, como sabemos, en el Perú estuve leyendo la normativa y hablaba para combatir la informalidad, ¿no? Entonces, como sabemos, pues la informalidad no lo combate, pues, presionando a las microempresas con más información, con más obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos sabemos que, por ejemplo, si queremos formalizar, queremos que los emprendedores se afilien a los sistemas tributarios, a los sistemas correspondientes, representados por las instituciones, donde tiene que hacer su registro respectivo, como son la SUNAT, la SUNAR, el Ministerio de Trabajo, la SBS, entidades financieras, entre otros. La forma es incentivarlo, ¿no? Fomentarlo, ¿no? Por ejemplo, incentivos tributarios, incentivos laborales, para que las microempresas puedan formalizar. Sin embargo, las NPIF vinieron digamos, visto desde el microempresario, se representa una carga, ¿no? Porque ¿qué dice el microempresario? Yo llevo mi negocio, pago mis impuestos, en este caso, yo puedo estar en la microempresa, soy una microempresa, el régimen MIPE tributario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora me obligan una carga adicional, que es llevar mis 4 estados financieros. Pero imagínate, actualmente yo llevo mi registro de compra, registro de venta en el famoso CIRE electrónico, los libros electrónicos CIRE SUNAT, ¿no? Aparte hago mi liquidación de impuestos, etc. Ahora, adicional a esto, tengo que elaborar y tengo que presentar los 4 estados financieros, el estado de resultados, que antes era el balance general, perdón, el estado de resultados que antes era el estado de ganancias y pérdida, el estado de situación financiera que antes era el balance general, y luego tenemos el estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio neto. Entonces, esto es algo adicional. Ahora, ¿cómo se elaboran? ¿Cómo se preparan? Estos puntos los vamos a ver enseguida. Luego que hagamos la introducción con Mauricio, nos va a dar una pequeña lectura a la introducción para hacer los comentarios respectivos. Adelante, Mauricio. En agosto de 2025, el Consejo Normativo de Contabilidad CNC del Perú dio un paso decisivo para mejorar la transparencia y formalización de las microempresas, al aprobar la Guía Práctica para la aplicación de la Norma Peruana de Información Financiera para las Microempresas, NPIF, mediante la resolución número 003-2025 EF30. Ok. De esta manera, pues, nos está indicando en esta base legal que estamos obligados. Bueno, por ahora es una propuesta, ¿no? Falta el reglamento donde se obligue con fecha y día fijo para poder presentar con carácter obligatorio. Recordemos que siempre SUNAT, digamos, las nuevas exigencias, generalmente las saca de carácter voluntario, ¿no? Saca la ley, luego el reglamento, digamos, te propone presentarlo con carácter voluntario y luego, pasado un pequeño tiempo, te lo pide con carácter obligatorio, bajo efectos sancionables. Así empezó, como ustedes saben, la planilla electrónica, el 2006, 2009 los libros electrónicos, 2014 la factura electrónica,
2018 el Declara Fácil, y así sucesivamente. Siempre empezaron con carácter voluntario y luego se fueron exigiendo con carácter obligatorio, y lógicamente, se tienen que implementar sistemas, se tienen que implementar software, se tiene que, adquirir y capacitar a todos los involucrados de la empresa. Entonces se tiene que hacer una inversión. O sea, algunas empresas me dicen, Roberto, tengo que gastar. Acá no tienes que gastar. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú inviertes en estos factores para cumplir, en llevar tu información con carácter electrónico, a corto plazo te va a servir o te va a ser rentable. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer más rápido, más automático y más seguro. Acuérdate, por ejemplo, los libros electrónicos. Actualmente, si tú utilizas un software, con un par de clics ya lo generas y lo envías a SUNAT. Antes, ¿qué pasaba? Tenías que registrar facturas por factura, tenías que hacer el cruce, tenías que generar tus libros, tenías que imprimir, declarar. Y el 80% de las empresas en el Perú no tenían los libros al día, no tenían los libros llenos, no había descargo de la factura. Y eso era un gran riesgo. ¿De qué? De que te sancione SUNAT. Ya estabas en infracción tributaria, solamente faltaba que te inspeccione, te mande la esquela, te mande la carta y te sancione. Por lo tanto, tenías que pagar multa, tenías que pagar altas tasas de dinero. Entonces, ahí yo recuerdo muy bien, porque muchas veces esas multas, la empresa le decía pagar al contador. Bueno, multa por presentación fuera de plazo, multa por no tener los libros legalizados, multas por no tener los libros al día. O sea, te vas a poner al día cuando debiste haberlo tenido. Entonces, multa, multa y multa. ¿Quién pagaba la multa? Generalmente el contador. ¿Por qué? Porque era el jefe del área, de esta área, y era responsable. Generalmente era él. ¿Ya? Entonces yo conozco muchas caras tristes que han pagado, le han descontado 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 soles por pago de multa por no tener los libros al día. Ahora, más allá que sea justo o no justo, y es otro tema, pero eso sucedía. La misma situación hoy en día, por ejemplo, en los libros electrónicos. Digamos, presentación fuera de plazo, ¿sí? Lo puedes presentar fuera de plazo y sería una infracción. ¿Qué más? Tenemos dentro de la información que nosotros manejamos legalización. Hoy en día el tema de legalización de libros no existe, por lo tanto, disminuye el riesgo de multas. ¿Qué más? No llevar los libros al día. Hoy en día, de llevarlo de manera electrónica, eso desaparece. Disminuye el riesgo de multas. Como vemos, hay muchos factores donde disminuye o desaparecen las probabilidades de caer en multa. Un último ejemplo. Emites una factura, digamos, hace 10 años atrás. O perdón, sí, 10 o 15 años atrás, emitías una factura, pero no indicabas la dirección, no indicabas la región o la provincia o algún dato de la factura. ¿Qué pasaba? De acuerdo a la norma, esta factura no tenía los requisitos mínimos, por lo tanto, no podía ser utilizado como costo o gasto y tampoco se podía utilizar el crédito fiscal. Hoy en día, con los software de factura electrónica, eso ya no existe. Por ejemplo, yo y todo mi equipo usamos el software de contabilidad VisualCon y el software de factura electrónica de VisualCon. ¿Qué sucede? Nosotros registramos en el software una venta y si nos olvidamos, por decir la dirección o algún dato importante, el software te avisa. Te dice, mira, te falta llenar este dato y mientras no lo llenes, no seguimos al siguiente paso. Digamos, el siguiente paso puede ser guardar y enviar a SUNAT, pero no lo va a hacer hasta que tú lo llenes. ¿Por qué sucede esto? Porque los software están elaborados bajo un lenguaje. Este lenguaje se representa en una codificación, donde es una manera de hablar. Es decir, si yo quiero que el software valide y no pase cierta información o una información incompleta, hago una validación. Generalmente son condiciones lógicas.
Las condiciones lógicas yo lo traduzco en el código y lo inserto en el software. Detrás del software está validado. Esto significa que jamás vas a tener una infracción por no registrar un dato exigido por SUNAT. El software va a evitar que tú no caigas en una infracción por falta de información. ¿Ok? Entonces, esto es una ventaja para todos nosotros. Por eso que yo le digo que esto es una inversión, no es un gasto. Tener un software que te permita llevar la información, la contabilidad, las finanzas, cualquier tema relacionado a la buena gestión de una empresa, aparte que lo hace más rápido, aparte también disminuye los errores. Entonces es una inversión que te va a servir para toda la vida. Vas a tenerlo ahí, listo para lo que tú necesites. Seguimos, Mauricio, por favor, con lo siguiente. A continuación tenemos la pregunta: ¿por qué se creó la NPIF? Antes de la NPIF, muchas microempresas enfrentaban dificultades para aplicar estándares contables más complejos, como las NIF completas o incluso las NIF para pymes, pues no contaban con los recursos, conocimientos ni necesidades para hacerlo. Por ello, se requería un marco normativo simplificado que permita el registro de sus operaciones de manera estructurada, genere estados financieros útiles, aunque básicos, sea accesible para microempresas con personal contable limitado o inexistente. Ok, perfecto. Entonces ahí la pregunta de cajón es, ¿por qué se creó la NPIF? Como sabemos, las microempresas no aplican estándares financieros para llevar su información contable. Eso es cierto. Las microempresas, aquellas que sus ventas no superan las 150 UIT, no procesan información bajo NIF. No analizan el negocio bajo estados financieros. No se proyectan bajo información contable completa. Solamente toman registro de compra y venta. Esto es mi débito o mi crédito fiscal, cierro el mes y chao. Pero atrás de eso hay un historial que te puede decir que estás yendo para arriba o estás yendo para abajo. Detrás de eso hay una información que te sirve como soporte, como base para analizar y compararte en el medio con tus iguales. Es decir, tú eres un mini market, ¿ok? Porque no supera las 150 UIT. Entonces tú te estás basando, por ejemplo, en tus costos de manera mental. Tú dices, de repente, yo vendo cierto producto y mi margen de ganancia es el 40%. En otros es el 50%, en otros es el 30%, perdón. Y de todo tu venta tú dices, ya, el promedio, el 40% es mi costo. Bajo mi costo y tengo ciertos gastos. Y haces una liquidación más que todo rudimentaria para tus efectos personales de gasto o inversión. Ahora, ¿qué pasa si la SUNAT interviene? Y la SUNAT te dice, demuéstrame cómo sacaste tus costos. Lógicamente tiene que haber información seria, tiene que haber información demostrable donde realmente tú hayas gastado e invertido o hayas costeado todo el aparato que sirve para mantener la fuente productora, que es el negocio. ¿Cómo podrías tú demostrar, o un negocio pequeño, tus costos? Si tú no tienes una base documental, si tú no tienes un soporte que puedas demostrar, tanto en los hechos como en el derecho. Entonces, eso juega en contra tuya, ¿verdad? Entonces, por eso que muchos pequeños negocios caen, pues, de la noche a la mañana, y a veces cuando se le quiere rescatar, salvaguardar, repotenciar, no sabes por dónde, porque no hay información necesaria para poderlos ayudar o poder dar solución a los problemas. Entonces, la NPIF también te sirve para eso, sí, porque como microempresario, tú tienes información, digamos, completa de tu situación. Por ejemplo, tus activos y tus pasivos. Dentro de tus pasivos son tus efectivos, tus existencias, digamos,
los bienes que comercializas, de repente también tienes activos fijos, de repente una moto, un vehículo, una oficina, etcétera. Y dentro del pasivo están todas tus obligaciones. Llegado el momento se te puede servir. Inclusive, digamos, tú podrías hacer caja con uno de tus activos. Claro que sí. Una factura lo puedes vender al banco y tener una caja inmediata, etcétera. Entonces, y dentro de tus estados de resultados también podrías tú analizar en los últimos 12 meses qué gasto, qué ingreso, en qué mes te genera mayor ganancia. Y esto compararlo con los 3 últimos años, digamos, para que tú veas la tendencia del mercado. ¿Cómo estás tú? ¿Te va a servir? Te va a servir. Sin embargo, esto no es el motivo principal de SUNAT. La base legal o la base inductiva que te lleva o que lleva a la administración es más que todo pues que se formalicen los negocios, las empresas pequeñas y puedan presentar información completa. Entonces ahí en este caso tenemos defensores y detractores. Los defensores van a decir, mira, vas a tener información completa como lo acabo de detallar hace un rato. 1, 2, vas a enviar información a SUNAT donde vas a poder, digamos, SUNAT va a conocer todos tus estados financieros para poder, digamos, determinar mejor tu posición fiscal, ¿no? Defensores y detractores. Dentro de los detractores estarán pues los que indican que es un gasto adicional, que es una carga, que esto va en contra de las pequeñas empresas, etcétera. Hay muchas versiones al respecto y siempre es esto ya es vox populi conocido. Desde que salieron las nuevas obligaciones tributarias, los libros, las planillas, etcétera, al inicio siempre hay un cambio reacio que se opone, ¿no? Entonces hay dos posiciones y ambas posiciones se entienden, no es que una está bien y la otra está mal. Lo que pasa es que hay que educarnos, conocer, entender y sobre todo pues si está normado hay que adaptarnos a las pequeñas empresas y hay que llevarlo. Ahora, ¿cómo puedes disminuir los costos? ¿Cómo puedes hacer ahorro para que tus gastos sean menos y tus ganancias sean más? De hecho, tienes que automatizar, tienes que utilizar un software. Acuérdate, hace de 15 años para atrás, cuando se hacían todas las cosas de manera manual, te demorabas, tenías que hacer, legalizar, tenías que tener un ambiente grande donde guardes tus 100 libros de contabilidad. Ya. Entonces, Hunter, a ver, bueno, termino y vemos. Entonces todo esto de acá, la solución o un punto bueno o una estrategia que tú debes conocer y hacer, que es automatizar un software. Caballero, en estos tiempos tienes que utilizar un software, porque yo no voy a presentar los 4 estados financieros tomándome 2, 3 semanas para elaborarlo. Si yo tengo un software, ahí está todo. Pero tú me puedes decir, pero doctor, y en el software voy a tener que registrar todas las compras, todas las ventas, todos mis libros diarios. Yo te digo, no. Hay algo mucho más fácil. Y depende tú cómo lo mires. Ejemplo, yo asesoro muchas empresas y estas empresas lo que hacen es jalar la propuesta de SUNAT. Sabemos que la propuesta de SUNAT jala al software de contabilidad VisualCon, jala la compra y la venta. Yo lo grabo y se convierten en asientos contables, en automático. No he registrado asientos, ojo. He jalado desde el VisualCon, desde el software, jalo la propuesta, compra y venta. Y le doy guardar y se convierte en asientos contables. Ya tengo mi contabilidad. El diario sí tendría que registrar diario por provisiones, diario por ajuste, por depreciaciones y por caja. Nada más, unos 5 asientos. Y costo de venta si lo hacen de manera mensual. Y con eso tengo toda mi contabilidad de manera inmediata. De esta manera, en automático te salen los 4 estados financieros. ¿Por qué? Porque tienes todas las compras, todas las ventas, tienes ajustes, depreciaciones, provisiones, etc. Por lo tanto, tienes estado de situación, estado de resultados, flujo y estado de cambio en el patrimonio. Ya tienes todo elaborado a la mano. Entonces, el software te va a salvar. El software lo va a simplificar para que tú puedas estar al día y presentar tanto a SUNAT como a otros entes que te solicitan. Ahora, en un momento les voy a comentar. Hay consultas que han llegado y me dice, Roberto, ¿cómo hago en el caso que el banco
el banco me solicita información para un crédito. Eso le responde en un rato. Vamos a ver acá a consultas acá acá tenemos a Hunter. Bueno, Hunter, nuestro amigo Hunter, dice, profesor, VisualCon ayudaría a generar las NPIF para microempresas a nivel consolidado anual. Los clientes no querrán aumentar los honorarios. Muy buena intervención, Hunter. Es cierto. Es más, algunos colegas, algunos contadores me indican, doctor, me dice, mis clientes se han enterado que los libros electrónicos, el CIRE, por ejemplo, ahora lo jalas desde SUNAT a tu software. Significa que el trabajo del contador ha disminuido gracias al software. Ya no hay registro de factura por factura. Y por lo tanto, si te pagaba 1.000, ahora te voy a pagar menos. Te voy a pagar 500, 600, 700, 800. Entonces, esa es una realidad que está pasando, sí. ¿Qué hacer? Tienes que manejarlo. Tienes que conocer bien, manejarlo. Pero sí, la realidad que ha disminuido el trabajo, ha disminuido. Porque acuérdate, antes te pasaban las cajas, tú registrabas factura por factura, acuérdate. Chequeabas uno por uno, validabas, llevabas a revisión y todo ese tema. Hoy en día eso desapareció, porque Jalo la propuesta es una compra y venta. Ya tengo mi liquidación de impuestos en automático con unos cuantos clics. Y esto sucede gracias a la factura electrónica. Yo vendo, emito factura electrónica. Yo compro, solicito factura electrónica. Por lo tanto, SUNAT tiene ya mi registro de compra y mi registro de venta. Yo cuando voy al VisualCon, jalo la propuesta y ya tengo toda mi contabilidad hecha. El 90% de mi contabilidad ya hecha, con las compras y las ventas. Ahora, nos dice, VisualCon ayudaría a generar las NPIs para microempresas a nivel consolidado anual. Los clientes no querrán aumentarlos. Ya, hay dos temas. VisualCon sí te va a generar a nivel consolidado anual. Sí, a nivel consolidado anual estamos hablando de que todo junto, presentado, los 4 estados financieros de manera anual. ¿Qué quiere decir? Acumulado, ¿verdad? Cuando es anual es acumulado. ¿Qué quiere decir? De enero a diciembre. Todo esto es una información consolidada anual. Lo tenemos que presentar así. Y es más, digamos, esa es la parte más representativa de los estados financieros, que sean anuales. Mensuales son cortes. Generalmente hacíamos esos cortes para presentar a las entidades financieras, a los bancos, etcétera, cuando tengamos una situación así necesaria. Ya, entonces, Hunter, estate seguro, eso sí va, sí corre, sí corre. Luego también nos dice, los clientes no querrán aumentar los honorarios. Yo creo que en este caso sí pueden aumentar los honorarios. ¿Por qué? Porque los estados financieros no se leen solo. Es decir, el profesional que interpreta los estados financieros es el contador. El profesional que sabe leer un estado de resultado es el CPC. El profesional que analiza un flujo de efectivo es el contador público. Y así nos pasamos toda la tarde viendo las virtudes y las capacidades del contador público. En ese sentido, acá hay dos cosas a la empresa. Yo le genero sus estados financieros, yo como contador, y lo respaldo. Número uno. El otro servicio, donde hay un costo adicional, yo los interpreto. Acuérdate cuando tú estudiaste interpretación de estados financieros, es decir, aprendiste a leer. Es más, prueba de eso es que tú conoces los ratios, ¿no? Cuando mezclas un activo con un pasivo, una cuenta de resultados con una cuenta de patrimonios, tú sabes sacar el índice de solvencia económica, ¿no? Esos ratios de rentabilidad, etcétera. Eso lo sabe un contador, ¿no? Un contador, estamos hablando de líneas generales. Un contador especializado en finanzas sabe mucho más. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, para que tú le puedas cobrar a tu cliente, tendrías que conversar, pues, lógicamente, y hacerle ver el beneficio, lo que va a tener, para que pueda ser, digamos, reconocer la situación, y que es un trabajo, no solamente es un trabajo manual,
es un trabajo intelectual. El conocer, el saber interpretar normas, es un trabajo, digamos, intelectual de conocimiento y experiencia. Con confianza, hagan su pregunta, ya con confianza, quien le habla, quien les habla. Yo soy contador público colegiado con, ¿cuánto? 30 años de experiencia en el tema tributario, financiero, de negocio, de empresa, etcétera. Y también, sobre todo, en lo que es sistemas, software, desarrollo, análisis, implementación, ERP, todo este tema. ¿Ok? Entonces, en lo que se pueda compartir, con mucho gusto, ahí estamos. Bien, Hunter, chévere, con la mano arriba. Seguimos, mi estimado Mauricio, con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué es la guía práctica? La guía práctica para la aplicación de NPIF fue aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad mediante la resolución número 003-2025 EF30, que fue publicada el 19 de agosto de 2025, y esta resolución formaliza la guía como un documento de apoyo, no como una norma nueva. La guía no crea obligaciones extras, sino que traduce la NPIF a un lenguaje comprensible para microempresas con poca experiencia contable. Es el documento que nos va a dar las pautas a seguir para implementar estos 4 estados financieros. ¿Ya? Y esto se va a aplicar en el software, se está aplicando en el software. En el VisualCon se aplica esta guía, estos procedimientos, y los técnicos informáticos, es decir, los programadores, tendrán que hacer los ajustes respectivos para que salga de acuerdo al formato de la SUNAT. Es como, imagínate, SUNAT, esto es nuevo, ojo, la NPI es nueva, pero ya tenemos experiencia con lo demás. Por ejemplo, la factura electrónica, también hubo una guía práctica. ¿Y qué decía la guía práctica? Decía, mira, la factura electrónica la tienes que mandar con 50 campos. Un campo tiene que ser para el XML. ¿Y qué es el XML? Es el archivo donde va la firma digital. ¿Qué más? También debes incluir la base imponible, el IGB, el total, indicar el cliente, etc. Te va toda la sustancia, digamos, necesaria para poder armar. Asimismo, cuando querías cancelar, en la guía práctica te dice cómo cancelar, cómo corregir. Algunos de los principios fundamentales de la NPIF, según su estructura normativa, son la contabilidad de acumulación. Las microempresas deben reconocer ingresos y gastos cuando ocurren, no necesariamente cuando se cobran o pagan. A continuación, la base de medición al costo histórico. Como regla general, los activos y pasivos se medirán al costo simplificando la contabilidad. Los estados financieros mínimos requeridos. La NPIF exige como mínimo un estado de situación financiera, balance y un estado de resultados. Por último, la simplificación de revelaciones. La NPIF contempla que las notas o revelaciones sean proporcionales al tamaño de la empresa, evitando exigencias excesivamente complejas. Ok, excelente. Estos 1, 2, 3, 4, estos 4 principios básicos son muy necesarios y son, digamos, bien claros. Vamos a desmenuzar uno por uno. Por ejemplo, te dice contabilidad de acumulación. Reconocer ingresos y gastos cuando ocurren, no necesariamente cuando cobran o pagan. Ese se llama el principio del devengado. ¿Qué quiere decir? El principio del devengado nos indica en la norma financiera que debe ser reconocida cuando ocurren, es decir, cuando sucede. Ejemplo, se malograron los inventarios por fecha de vencimiento al día de hoy, nadie sabía. Se hizo un inventario físico y hubo faltantes. Para la norma financiera se toma en el momento. Ok. Para la norma tributaria no, tiene que seguir un procedimiento. ¿Qué dice el procedimiento tributario? Que tienes que demostrar que eso está demostrado. ¿Cómo? Llamas a un notario, comunicas con una carta a la SUNAT, esperas un mes que te respondan con un sí o con no. Luego tienes tus facturas o suceden los hechos, haces una compra, una venta, una construcción, un negocio, lo haces en este mes, por ejemplo, estamos febrero, pero los pagos suceden en marzo, etc. ¿Cuándo reconoces los hechos? En febrero, porque es el mes donde sucedieron las transacciones, las compras, la venta, las consignaciones, etc. O sea, por eso el principio del vengado debe estar presente en estas NPIF para reconocer los hechos.
Por ejemplo, si quisiéramos poner como, digamos, un dato extra para tenerlo más claro, lo opuesto a lo devengado sería el principio de lo percibido. ¿Y quién se basa en este principio? ¿Qué negocio? ¿Qué régimen tributario? En este caso podríamos nosotros nombrar al régimen de cuarta categoría. Por ejemplo, los recibos de honorarios electrónicos se basan bajo el principio de lo percibido, de lo pagado. Es decir, si tú tienes un recibo de honorarios acá en la mano y no está cancelado, este no sirve, no tiene valor, ni como costo ni como gasto. ¿Ok? Y peor aún, si tú haces una retención o si tú tomas como beneficio una retención, porque, ojo, estos recibos están afectos a la renta de cuarta categoría. Entonces, en ese sentido, tienes que tener tú la certeza de que primero tiene que cancelarse, tiene que pagarse para después tomarse como, digamos, como un documento de uso legal. Y obligatoriamente tiene que estar declarado en la PLAME. En esta PLAME tiene que estar declarado, informado, ya sea con retención o ya sea sin retención. ¿Cuál es el requisito? Que esté pagado. Entonces, la diferencia, hablamos que para el tema financiero, la CNPIF se basa en el principio del devengado. Se reconoce cuando suceden los hechos, no cuando se paga. Y este de honorarios profesionales se reconoce como el principio de lo percibido o lo pagado. Nada tiene que ver lo de vengado. Van por caminos diferentes. Bien, el segundo principio básico dice, base de medición el costo histórico. Como regla general, los activos y pasivos se medirán al costo simplificando la contabilidad. Lógicamente, los costos históricos es la información que nosotros llevamos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos información corriente, pues estamos hablando de la información actual. Sin embargo, como sabemos, la contabilidad es histórica. La contabilidad es basada en hechos ya sucedidos para nosotros, en base a eso, liquidar, declarar y presentar a SUNAT. ¿Cuál sería lo opuesto? Por ejemplo, yo me acuerdo que siempre me reunía en algunas empresas con algunos gerentes y me decían, Roberto, ¿cómo están los presupuestos? Lo presupuesto es lo opuesto al histórico, porque si yo soy inversionista, soy accionista, soy director, dueño o soy pertenezco al directorio, voy a querer saber cuál es mi proyección de enero a diciembre, cómo va a ir en base a la información histórica que tenemos de los años anteriores. A eso le aumentamos los factores del mercado, factores externos, como la inflación, la política, el dólar, etcétera. Todo eso va a afectar de que tú vendas más o vendas menos. Entonces, este tema de los presupuestos es un tema importante hoy en día a tomar en cuenta porque nos permite, digamos, proyectarnos a las empresas y esto sería lo opuesto a la información histórica, que es el segundo principio de la NPIF. Ahora, tercer principio, número 3, ¿qué tenemos? Dice, estados financieros mínimos. La NPIF exige como mínimo estado de situación financiera, el balance general más conocido, o sea, el ex balance, y un estado de resultado, que es el ex estado de ganancias o pérdidas. Ojo, ahí te dice como mínimo. Sin embargo, lo ideal es que presente los 4. Pero como mínimo, dependiendo, acá dice, dependiendo tu capacidad, dependiendo tu proyección, dependiendo tú cómo tengas conceptualizado la utilidad y la ventaja de manejarlo. En el peor de los casos, decir que, bueno, yo lo presento por una formalidad para no ser multado. Yo lo presento porque tarde o temprano SUNAT va a empezar a colocar multa. Entonces, yo me implemento con un software de contabilidad, el VisualCon, y ¡prum! Ya lo tengo listo. Más vale, tú dices, no, más vale prevenir que lamentar. El día que me piden ya lo tengo. Listo. Entonces, ¿hay pregunta? Sí, dos. Ok, ya. Ahorita terminamos con la segunda y respondemos la pregunta, mis estimados autores. Entonces, ya tienes ya. Entonces, desde ahora ya ir preparando. Algunos me preguntarán, pero Roberto, ¿esto me servirá para solicitar crédito bancario? La respuesta es sí. Sin embargo, actualmente
los bancos están pidiendo el resumen tributario. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Dónde es? ¿Dónde queda? ¿Y por qué ya no los estados financieros? Mire, tú entras con tu clave Sol Sunat y buscas tu resumen tributario y Sunat te saca un reporte de tus compras, tu venta, tu información financiera que tuvieras en ese momento. Entonces, el banco es el primer documento que te va a pedir para hacer un perfil financiero. Es decir, tu capacidad de pago, ahí están las ventas históricas, cómo han ido creciendo o decreciendo, cuánto tienes de activo fijo para que tú puedas de repente respaldar una deuda tributaria, etcétera. Y esto pues lo sacas con tu clave Sol. Al margen, el banco tiene la libertad de pedirte los otros 4 estados financieros dependiendo pues cómo tú converses, cómo tú transes, ¿ok? Y ese es el tercer principio básico, los 2 estados financieros como mínimo. Ahora, el cuarto, simplificación de revelación. Las NPIF contemplan que las notas sean proporcionales al tamaño de la empresa, evitando exigencias excesivas complejas. Es decir, las NPIF, ahora que ya entraron en vigencia, también solicitan las microempresas las notas a los estados financieros, ¿no? Donde dice para simplificar las revelaciones. Ahora, no te está exigiendo todas, bien claro te dice, ¿no? Las necesarias, que te dice ahí, sean proporcionales al tamaño de la empresa, evitando exigencias excesivas. Es decir, si eres una microempresa, lógicamente 150 UIT, multiplícalo actualmente a 5.500 o si fueran 100 UIT sería medio millón, ¿no? 550.000. Y con las 150 ponte que sea algo de 800.000 al año. No creo, ¿no? O de acuerdo a la interpretación de las transacciones que pues puedas presentar todas las notas al estado financiero. Eso es evidente. Entonces, para que no sea muy excesivo, solamente presentar las que, digamos, las que se crean la que la empresa crea necesaria revelar en estos estados financieros, ¿no? De acuerdo al tamaño de la empresa. Lógicamente estamos hablando de empresas pequeñas. Eso queda descartado, ¿no? O sea, está de más que diga el tamaño acá la SUNAT, ¿no? Ahora, cuando dice evitar exigencias excesivas, entonces deberíamos presentarlos las notas al estado financiero, los más necesarios, los más básicos. Digamos, de algunas cuentas que sean complejas, eso descartarlo. De cuentas que sean contengan demasiada exigencia o demasiada información, hacerlos a un lado. Solamente las necesarias que no signifique mayor trabajo para las empresas. Esas serían las 4. Entonces, todo esto se recomienda el software. Les antecedo, el software de contabilidad también en su versión que ya está saliendo, incluye las notas a los estados financieros. Ojo, el software de contabilidad, el VisualCon, en su próxima versión, que sale en unos meses, también incluye las notas a los estados financieros, justamente en la regla número 4 que estamos viendo. Y no solamente la 4. Los 4 principios, todo esto se tiene que hacer bajo software de contabilidad. ¿Por qué? Es más rápido, más automático, más rentable y te genera muchos ahorros. Entonces, por ahí tenemos que pensar. Ahora, acá hay unas preguntas. Ya, Hunter. Ahí está Hunter. Ya. Profesor, esas provisiones lo puedo ingresar todo en diciembre vía diario. Si es mensual, es muchísima carga. Hunter, muy buena tu aclaración. Las provisiones sí las puedes ingresar todo en diciembre, eso es correcto. Vía diario, correcto. Si es mensual es muchísima carga, por supuesto. Hay empresas que hacen la depreciación mensual y hay empresas que hacen la declaración anual. Entonces, viendo si te resulta más simplificado hacerlo anual, de una vez armo todo mi estado financiero, lo incluyo, entonces
digamos, no hay ni una norma contable. El Consejo Normativo de Contabilidad que administra la información contable, entre ellos los libros de contabilidad, entre ellos los estados financieros. Es más, esta NPIF fue dada y fue brindada y estipulada por el Consejo Normativo de Contabilidad, ente dependiente del Ministerio de Economía. En ningún momento ellos, en el pasado y en el presente, han indicado que estas provisiones o se hacen mensual o se hacen anual. El objetivo de ellos es que se esté presentado en los estados financieros. Mientras se presente en los estados financieros, estamos bien. Vamos por buen camino y presentamos a tiempo. Cosa diferente sería decir, mira, este año no voy a presentar la depreciación de activos fijos, por decir un ejemplo. Entonces, ahí sí estaríamos un poco mal, porque no estarías mostrando información completa, veraz u oportuna. En este caso sí habría un poquito de problema con la SUNAT. Sin embargo, estamos diciendo que sí, mensual o anual tiene el mismo efecto, porque al final todo se muestra en los estados financieros. Ya, Jorge Antonio Torres. Saludos, Jorge. Nos dice, la próxima actualización del VisualCon, sea por NPIF, NIF, intermedio o completa. Excelente, Jorge. Lógicamente, digamos, los software de contabilidad, el VisualCon en este caso, tiene que ser, ya actualmente está por NPIF, y de ahí nomás nos pasamos ya con la NIF intermedia, que es la NIF intermedia, para recordar un poquito la memoria, son aquellas empresas que están obligadas a presentarlas siempre y cuando sus ingresos estén entre 150 UIT y 1300 UIT. Presentan NIF para pymes. Y las NIF completas, perdón, 2300 UIT, de 150 a 2300 UIT. Y de 2300 UIT para arriba presentan NIF completas. Entonces, el software de VisualCon, para estos efectos, también está preparando su próxima versión para sacar todas estas NIF completas. Es más, ya se está avanzando con las notas a los estados financieros, que va a ser pues información complementaria para estos efectos de tener la información bajo NIF. Así, mi estimado Jorge, de todas maneras, si bien es cierto, el mundo tributario está regulado por una serie de normas, las cuales que tienes que cumplirla. Caso que no lo cumplas, estarías incurriendo en infracciones tributarias y el ente tendría que sancionarte. A diferencia de las NIF, el mundo de las NIF, digamos, no hay una sanción de por medio. Cuando trabajamos y hablamos de las NIF, ya sea NIF para pymes o NIF completas, no hay una obligación así como en otros países, ¿no? En otros países las NIF son de uso obligatorio, o sea, hay una exigencia mayor. Sin embargo, en el Perú se utiliza las NIF. ¿Por qué? Porque las NIF te da, digamos, un estándar de llevar la información que tú lo podrías comparar con cualquier país del mundo que está regulado bajo NIF. Y la gran mayoría, Europa, por ejemplo, lo lleva bajo NIF. Entonces, las grandes empresas, las grandes corporaciones, digamos que tienen sus empresas en Perú, todos los llevan bajo NIF, eso sí. ¿Por qué? Porque se lee bajo los mismos términos, se lee bajo las mismas condiciones. Y muchas empresas en Perú están llevando porque ven que es un método donde, digamos, la técnica de llevar la información en una empresa es la más adecuada para leerla, para interpretarla, para analizarla, y la cual nos permite visionar mejores transacciones y rentables. Esa es la que tenemos. Ya. Acá hay otra. Excelente, Jorge. También muy excelente tu pregunta, Jorgito. Gracias, más bien. Contribuyes a todos los profesionales pues, que somos del Perú. Estamos compartiendo, como se dice en estos tiempos, hay que fortalecernos para poder afrontar mejor lo que viene más adelante. Hunter nos dice, profesor, VisualCon tiene módulo para Cardex inventario permanente. Su primera pregunta, ¿tiene para importar, extraer datos de otros sistemas de control de inventario?
Ya, vamos con la primera. ¿Tiene para módulo para cards de inventario? La respuesta es sí. Hunter, VisualCon sí tiene módulo para cards de inventario permanente, sí. Ahora te detallo. Mira, como sabemos, los cards permanentes, ya sea valorizado o en cantidades, tenemos dos usos: el uso interno de la empresa y el uso tributario. Como sabemos, en el uso tributario tenemos el CARDES, más conocido como libro inventario permanente valorizado electrónico, que SUNAT está obligando. Eso sale, digamos, del sistema en automático. También se tiene el libro de inventarios, el famoso CARDES valorizado, lo que nosotros conocemos como el ABC, es decir, entradas, cantidad de importe total; salidas, cantidad de importe total; totales, cantidad de importe total, donde sumas y restas, y todo basado en el costo promedio, que es lo que pide SUNAT. El costo de evaluar los inventarios aceptado tributariamente, el promedio, más conocido como CPM, costo promedio móvil. Entonces, esto está incluido en el sistema. Ahora, si hablamos de un software de contabilidad, la contabilidad se mueve bajo términos valorados, importe. Sin embargo, el software de contabilidad tiene su versión integrada, que incluye almacén, movimiento de inventario. Este trae todo este CARDES, libro de inventario permanente, valorizado. Y todo esto pasa en automático a la contabilidad. Entonces, esto tiene en cuenta Hunter, ¿ya? Si tú quieres una contabilidad con mayor alcance, con los inventarios, es una versión con stock. Entonces ya se integra y la información va fluyendo. ¿Ok? La información fluye en tiempo real. No hay que exportar, no hay que importar. Eso ya pasó. Eso fue mucho tiempo. Tu segunda pregunta dice: ¿tiene para importar, extraer datos de otro sistema de control de inventario? Ok, ¿qué pasa? Hunter tiene un sistema de contabilidad, el VisualCon, y utiliza el software de almacén, control de inventario de otro proveedor. Ok, son dos sistemas que, digamos, tienen dos bases de datos diferentes, tienen doble codificación diferente y por lo tanto no pueden trabajar juntos. Esa es una realidad, pasa en cualquier parte del mundo. Ahora, solución. Ambos se pueden conectar, sí. El software de contabilidad VisualCon tiene una estructura para que jale la información de cualquier software. Por ejemplo, tú tienes un software de inventario, el VisualCon jala esa información, el costo de ventas, ¿okay?, las salidas o entradas valoradas, y también podría jalar la venta. De repente tú tienes un software de factura electrónica de un tercero, quieres que la factura electrónica pase como un asiento de ventas. Entonces, el VisualCon tiene un API. ¿Qué es un API? El API es un aplicativo que sirve para conectar dos software. Un software, por ejemplo, en este caso VisualCon, con un software de tercero. Por ejemplo, tú tienes un SAP. Y me ha pasado que yo he ido en algunas empresas, me dice: Roberto, tenemos un SAP. El SAP, como sabemos, pues son sistemas grandes, sistema de Alemania, y lo utilizan las grandes empresas generalmente, y algunas otras medianas, más que todo por el costo, que es altísimo. Luego, este SAP, ¿cómo se podría conectar con el VisualCon? Bueno, el VisualCon tiene un API. Un API es un aplicativo, es un software creado para unir dos software. Entonces, ¿qué hace el software del tercero? Manda su información vía esta API. Esta API hace que se conecten los dos software y en automático compartan la información. Es decir, el software del tercero pasa a la contabilidad en automático usando la API de VisualCon. Otro ejemplo que te puedo dar, los libros electrónicos CIRE SUNAT usa un API. Es decir, para tú estar al día en el CIRE SUNAT, tienes tres formas. ¿Ok? Tienes la plataforma de SUNAT, tienes el aplicativo que descargas en tu máquina y tienes un software contable como el VisualCon, donde tú descargas la propuesta mediante un API. Ese API es de SUNAT. Es decir, VisualCon se conecta al API de SUNAT y jala la propuesta de SUNAT. Es decir, jala el registro de compra, jala el registro de venta. Y con un clic tienes tu contabilidad ya hecha. Ya, ese mismo API también tiene SUNAT, su propio API. ¿Para qué? Porque otros sistemas se conecten y jalen la información. Jalen o envíen. Ya, ese es un dato que debes tener en cuenta. Así, con esa respuesta, mi estimado Hunter, estás servido y por supuesto, están tomando nota para que te puedan de repente enviar una información, para que tengas una demostración sin compromiso, veas las bondades, las facilidades, es decir, puedas ver la velocidad también y lo práctico que corren los sistemas, porque acuérdate que en estos tiempos
el tiempo es muy valioso para administrar las diversas actividades personales y mejor aún de las empresas. Sí. También Osquitar le comenta, bien Roberto con la asesoría, saludos. Le manda saludos. Ah, ya, Osquitar, muchísimas gracias. Gracias, Osquitar, gracias. Muy bien. Sí, sí, más videos del sistema. Sí, vamos ahí, Hunter. De repente, este día sábado, Mauricio, tenemos... Sí, este día sábado, a través del contacto que le vamos a enviar, le enviaremos el grupo de WhatsApp en donde daremos la información para este sábado justamente, el taller virtual de 10 a.m. a 12 p.m. Los días sábados de 10 a 12 son talleres en vivo, señores. Los podcasts son los jueves de 5 a 6 y los sábados de 10 de la mañana a 12 son talleres en vivo donde se hace con los software. Es decir, se hace el CIR, los libros electrónicos CIR SUNAT, el cierre contable tributario con el VisualCon, se hace guía de remisión electrónica con el facturador electrónico. A ver, ya nos comunicaron el tema del sábado y es sobre la renta de cuarta y quinta categoría, con el software de planilla electrónica, por supuesto, del grupo Visual. Ya, este sábado, ya indicó acá Mauricio, tenemos taller práctico, 100% práctico, mostrando el software, se va a mostrar el software y se va a desarrollar renta de cuarta categoría y renta de quinta categoría, cómo calcular la renta de quinta categoría de sus diversas formas, fijo, cuando es el sueldo fijo, variable, trabajo a destajo, con meses faltantes, etcétera. Entonces, eso es este sábado. Anoten, por favor, en vivo, vía Zoom, vía Meet, el taller de renta, impuesto a la renta de cuarta categoría y quinta categoría con el software software de planilla de trabajadores, el Visual Plan, ¿ya? Y el próximo sábado sería bueno que todos los que están presentes aquí en las redes voten qué es lo que quieren como taller para el próximo sábado. Tenemos varios, tenemos planilla electrónica para hacerlo también con el software de planilla. En contabilidad podemos hacer asientos contables de depreciación o el cierre contable anual, podemos hacerlo. O también podemos hacer el libros electrónicos CIR SUNAT. Voten, anoten, soliciten, que nosotros pues estamos ahí a sus órdenes para poder darle lo mejor del software y ustedes puedan tener a la mano una herramienta muy necesaria. Sin embargo, es bueno que ustedes antes conozcan bien, así como nosotros les estamos dando a conocer, que conozcan todo lo del software. También está, también lo tenemos en cartera, la guía de remisión electrónica con el software de factura electrónica. Ojo, también tenemos el taller de factura electrónica. Sin embargo, para este sábado ya está determinado. Para el otro pueden hacer sus votaciones y ahí Mauricio va a votar. Acá nos dicen, a ver, para ir terminando, Joel, buenas tardes, soy cliente de VisualCon, creo que no estoy en un grupo de WhatsApp. Joel Orihuela, ahí Mauricio te va a agregar en un grupo de WhatsApp. Antes de finalizar el live, vamos a contactarnos con ustedes para enviarles nuestro contacto y también el grupo de WhatsApp para que puedan ingresar. Ya, entonces Mauricio, envíale de una vez porque ya para... ¿Está activo? Sí, ahí le van a enviar para que puedan anotar ya el grupo de WhatsApp y puedan tener pues a la mano, como les digo, hay muchos talleres. Sería bueno que ustedes, Hunter, mi estimado Hunter y Joel, ahora que vas a estar en el grupo, Osquitar, bien Osquitar, gracias. Jorge, van a ingresar al grupo entonces para que puedan ustedes también algún taller que soliciten, brindarles, esto ya con mucho cariño, como un presente de parte de VisualCon para todos ustedes, puedan tener su taller. Es más, creo que a los del día sábado se les está entregando un certificado que les podría servir también para algunos propósitos. Y también el video grabado de los talleres, también me parece que los muchachos lo están brindando. Me parece que hay un pequeño costo ahí simbólico, entonces podrían también tenerlo, ¿no? Recuerden que hoy en día es muy necesario poder demostrar, pues, ¿no? A veces nosotros damos asesorías por aquí, por allá, y estos certificados nos pueden servir para avalar pues nuestra preparación, respaldar nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestras habilidades. Bueno, ya me voy despidiendo entonces, señores. Muy buenas tardes a todos ustedes, que tengan excelente día y ha sido un gusto y un placer estar acá frente a ustedes a compartir un poco de esta información.